Política comercial. Hola, bienvenidos al diploma Entendiendo a China. Mi nombre es Dorotea López Giral, profesora de Economía Internacional del Instituto de Estudios Internacionales, y en mi módulo vamos a revisar la política comercial y la guerra comercial. La primera parte va a ser una parte un poco más de carácter teórico sobre qué significa la política comercial, qué es la política comercial, y una mirada probablemente más enfocada desde cómo Chile ha entendido la política comercial y cómo se ha entendido desde los 90 ahora. Y finalmente, lo que se pueda decir sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, dado que es un evento que aún está sucediendo y que probablemente nos acompañe por muchos años. Para empezar, vamos a empezar con la política comercial. La política comercial es una política económica más. Es un conjunto de medidas que adopta un gobierno para influir en la economía. La política comercial, como la política económica, puede ser doméstica o puede ser externa. La verdad es que la política comercial ha sido principalmente entendida como esa relación, como aquellas políticas que intervienen o que afectan la relación la relación económica entre dos países, estados miembros, uniones aduaneras, etc. Y se ha dejado un poco de lado la concepción de política comercial como una política industrial o una política doméstica, por lo cual para el caso de esta clase nosotros vamos a entenderla como la relación entre esos dos países y las políticas que hacen que se rija esa política. Cuando uno habla de política económica, enseguida tiende a pensar en la política fiscal o la política monetaria. La política comercial es una política como la fiscal y la monetaria, que lo que permiten es influir en la economía, y ambas tienen instrumentos y tienen objetivos. Por ejemplo, en el caso de la fiscal es muy fácil porque nosotros sabemos que los impuestos y los gastos son esos instrumentos que tienen. O en la monetaria sabemos que está la tasa de interés, la oferta monetaria. Bueno, en la comercial tenemos distintos instrumentos y distintas estrategias que vamos a revisar más adelante. Los objetivos de la política económica en general tienden a ser estimular el crecimiento económico, combatir la inflación, reducir el desempleo, mitigar el ciclo económico, reducir las desigualdades. Es decir, toda la política económica debería tener un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los individuos, es decir, elevar las condiciones económicas en las que los individuos viven. La política comercial, como lo decíamos en nuestro caso, vamos a estudiar aquella política económica internacional, es decir, no vamos a estudiar esa parte que fomenta el comercio doméstico o aquella que se preocupa por generar industrias domésticas, a pesar de que hay países o puede haber casos que se entienda también como política comercial. Los instrumentos que tiene la política comercial son principalmente aranceles y barreras no arancelarias, Sus objetivos, como ya los vimos, pueden ser diversos y los vamos a revisar en mayor profundidad, y vamos a ver las distintas estrategias que tienen. Cuando nosotros tratamos de definir política comercial y cuáles son los ámbitos de aplicación, nos damos cuenta que es una definición en permanente expansión. Tenemos que recordar que las formas de comerciar en el mundo son absolutamente dinámicas y cada vez cambian más. Es decir, antes uno no hubiese pensado que uno podía consumir servicios entre dos países o que se podía considerar la propiedad intelectual. Inicialmente nosotros entendíamos el comercio como un comercio de bienes, y es quizá la definición clásica de comerciar. Posteriormente hemos ido agregando conceptos como son servicios, inversión, propiedad intelectual, y hoy día la complejidad de acuerdos comerciales o de tratados comerciales o de comercio nos llevan a estar discutiendo hoy día en el marco de la Organización Mundial de Comercio conceptos tan complejos como es el comercio electrónico. Cuando nosotros decimos cuáles son los objetivos de la política comercial, nosotros hablamos sobre la reducción de la brecha entre precios domésticos y los internacionales, es decir, uno recordará que antes comprar algo afuera
podía ser mucho más barato dado aquellos aranceles, aquella imposibilidad de traerlo, ¿sí? O que uno, por no tener producción interna, tenía que comprar muchas veces productos más caros o más baratos. Esta reducción entre lo más caro y lo más barato está muy vinculada a tener libres barreras en el comercio. También los objetivos pueden ser el de proteger una industria, el de acceder a los mercados, construir poder estatal, es decir, muchas veces los tratados de libre comercio han sido utilizados para implementar ciertas medidas al interior de los países, como un estímulo monetario, como un estímulo de demanda agregada o como razones de economía política interna. La política comercial muchas veces hay que analizar si está pensada desde el lado del productor o desde el lado del consumidor. Es decir, cuando yo abro una economía plenamente a integrarse económicamente en el mundo, estoy pensando en el consumidor, estoy pensando en que el consumidor tenga mayor acceso a los productos y tenga menores barreras, por lo cual uno pueda ir a comprar un producto y haya muchas marcas que están compitiendo y que al entrar sin aranceles uno puede acceder a mejores precios. Cuando pienso la política comercial desde el productor, lo que estoy haciendo muchas veces es proteger ciertas industrias para que estas industrias se desarrollen y sean capaces de llegar a otros mercados. Quizá esta definición tan dicotómica sea muy básica y uno pueda entender luego que esto tiene también derivadas porque el productor también consume insumos intermedios que al abrir las fronteras pueden llegar a ser de menor precio. Cuando hablamos de estrategias de protección, tenemos distintas estrategias. Tenemos las barreras en frontera, las barreras domésticas y aquellos instrumentos que promueven. Es decir, tenemos ciertas barreras en frontera, que es lo que más conocemos todos y quizás son las que más información nos da, que son los aranceles, pero también tenemos una serie de barreras no arancelarias que también protegen, que son impuestas por los países o por los sectores privados en muchos casos y que no permiten el libre flujo de bienes y servicios, como puede ser esta gráfica que ustedes están viendo de barreras no arancelarias que está presentada por la UNCTAD, donde hay barreras como pueden ser las medidas sanitarias y fitosanitarias, las reglas de origen, los subsidios, las licencias y cuotas, aquellas barreras que no están reflejadas en un impuesto al entrar. Cuando el producto entra al país, uno sabe que tiene que pagar una tasa de arancel, pero hay ciertas medidas que tampoco permiten el comercio y que no necesariamente están reflejadas en un arancel. Y tenemos estrategias de apertura, o es decir, estrategias de negociación, eso que hoy día nosotros entendemos como acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, es decir, aquellas redes jurídicas que nos permiten vincularnos con otros países. Estas estrategias de política comercial que se han utilizado desde los años, probablemente previo a los años 90, pero se han intensificado posterior a lo que fue la firma del NAFTA y la suscripción de la Organización Mundial del Comercio, la creación de la Organización Mundial del Comercio, son lo que se ha llamado la apertura unilateral o la apertura concertada. Por un lado, la apertura unilateral es la opción que tiene un Estado de decidir si quiere abrir sus fronteras o mantenerlas cerradas, como pasó durante muchos años en América Latina con el sistema de sustitución de importaciones, o si uno quiere abrirse unilateralmente, voluntariamente bajar, eliminar sus aranceles, eliminar aquellas barreras no arancelarias. La concertada, que es la que hemos visto en los últimos años y que ha sido la más discutida, puede ser la bilateral, como es el acuerdo que tenemos entre Chile y China, la plurilateral, como es el conocido TPP-11 o la Alianza del Pacífico, que involucra a más miembros, y la multilateral, que en comercio generalmente se entiende que es la Organización Mundial del Comercio. Rápidamente, para ejemplificar lo que estábamos hablando en la lámina anterior, Chile, por ejemplo, en los años 70 tuvo una apertura unilateral, es decir, bajó sus aranceles para intensificar su comercio con el mundo. Posteriormente, en los 90 tuvo una apertura bilateral o regional o una integración económica de distintas maneras o un regionalismo.
y ha participado constantemente en la Organización Mundial del Comercio. La política comercial implica una negociación que se llama una negociación multinivel, es decir, cuando uno decide negociar, bajar, eliminar barreras comerciales, tiene que hacer distintas negociaciones que pueden significar no solamente negociar el Estado, es decir, China con Chile, sino que Chile a su vez tiene que negociar internamente con agentes como puede ser la complejidad del cuadro que estamos presentando a continuación, donde todos tienen algo que decir en materia comercial. También puede ser que el Estado tenga que negociar con el sector privado e incluso que los sectores privados tengan que negociar entre ellos. En esto es muy interesante todos los casos de los tratados que ha negociado Chile con distintos países y lo que ha enfrentado. Entonces podríamos resumir que la política comercial en realidad es un set de instrumentos, de estrategias y de objetivos que nos permiten intensificar o no nuestra vinculación con el mundo y nuestra capacidad de vender, comprar, pedir prestado y prestar, que quizá son los canales por los que principalmente nos vinculamos y que así lo vamos a entender posteriormente. El organismo que es el paraguas en el cual se da esta política comercial o al alero del cual se da esta política comercial es la Organización Mundial del Comercio, que es un foro de negociación que nos determina un conjunto de normas y que tiene un sistema de solución de controversias que nos permite generar la política comercial en el marco de esto. Es muy importante la Organización Mundial del Comercio y sobre todo para poder comprender más adelante la relación entre China y Chile, dos países que ingresan en años absolutamente distintos, China en el 2001 y Chile es uno de los miembros fundadores en 94-95 de la Organización Mundial del Comercio. Ahora vamos a entender que una vez teniendo esta política comercial, que más adelante la vamos a ver y vamos a comprender mejor qué es un tratado de libre comercio, qué es lo que contiene ese tratado de libre comercio, cómo nos permite vincularnos o no, lo que al final debemos entender es que los tratados de libre comercio son solamente contratos jurídicos, redes jurídicas, normas, leyes que nos permiten facilitar o hacer más complejo, que los aranceles son impuestos, que las barreras no arancelarias son normas y reglamentos que nos permiten facilitar o hacer más complicado el comercio. Pero finalmente, como nosotros, los países se integran económicamente al mundo, es a través de dos canales. Lo que hemos llamado el canal financiero, es decir, cuánto me prestan y cuánto le presto al mundo, es decir, cuánto debo y cuánto me debe el mundo, y el canal real, que es cuánto le vendo, cuánto exporto y cuánto importo del mundo. El resto de las relaciones no son relaciones propiamente económicas, sino son más bien relaciones jurídicas, relaciones normativas, relaciones de otro tipo que están establecidas. Pero al final lo que me dice si yo tengo o no tengo relación con un país es el canal financiero y el canal real. Y nosotros tenemos claro que entre Chile y China el canal real es un canal muy fuerte, siendo que hoy día China es el principal socio comercial de Chile. Es decir, nuestras exportaciones, el primer destino y alrededor del 23% van hacia China, por lo cual nosotros tenemos una estrecha relación económica con esos países. No así, por ejemplo, con los países de la Alianza del Pacífico, con quienes tenemos un mucho menor comercio. Podemos entender la política comercial como el manejo del conjunto de instrumentos del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo, entendiéndose estos instrumentos principalmente como los aranceles y las barreras no arancelarias. Sin embargo, el concepto de política comercial se encuentra en constante expansión. Primeramente, se solía definir el comercio como uno de bienes, para luego añadir conceptos como inversión, propiedad intelectual y servicios. Hoy en día se ha complejizado aún más, siendo en los últimos tiempos el comercio electrónico una de las formas de comerciar más dinámicas, lo cual ha puesto a prueba la logística de varios países.
Relaciones sino-chilenas. Hola, bienvenidos al Diploma Entendiendo China. Mi nombre es Felipe Muñoz y en esta oportunidad vamos a revisar las relaciones entre China y Chile para un poco entender cuáles son los contextos en los cuales se da esta relación particular en materia de comercio. Las relaciones entre Chile y China tienen una larga data. Estas parten en 1970, durante el gobierno de Salvador Allende en Chile, cuando ambos países establecen relaciones diplomáticas conjuntamente. Las relaciones se han mantenido de manera ininterrumpida y ya en 2020 cumplen 50 años de relación. Es interesante, pues, a 1973, a partir del golpe de Estado en Chile, uno pudiera pensar que las relaciones se iban a interrumpir, pero esto no fue así y por el contrario, las relaciones crecieron de una manera muy pragmática, basado en dos principios. Por una parte, la no intromisión de los asuntos internos de cada Estado, tanto para China como para Chile en ese momento, era muy importante que al tener relaciones con otros países, estos no se intromitieran en lo que estaba pasando internamente, básicamente el reconocimiento de las dictaduras. Y por la segunda parte, el reconocimiento de una sola China, una política primordial para el gobierno de Beijing, donde Chile mantuvo ese reconocimiento de una sola China durante todo el régimen el régimen militar en Chile. A partir de los años 90, con el retorno a la democracia, esta relación se empieza a intensificar, sobre todo en materia comercial, lo cual coincide con el despegue de China como una potencia económica. Después de las reformas del 79 y el crecimiento de la participación china en el comercio internacional, los países empezaron a ver en este aliado, en este socio estratégico, un potencial mercado destino y Chile no fue la excepción. Entonces, en el marco de esta política de reinserción internacional, en particular de reinserción económica, China empieza a ser visto como un actor irrelevante, un actor importante, principalmente por este nuevo foco que tiene Chile mirando hacia el Pacífico, hacia las economías, hacia este dinamismo que está surgiendo en esta parte del mundo. En particular, hay un hito fundamental en la relación económica entre ambos países y en materia política sobre todo, que es el ingreso de China a la OMC. La OMC se establece en el año 95 y China ya quiere volver a ingresar a este organismo internacional, pero su reingreso estaba supeditado a una serie de normativas y una serie de reconocimientos por parte de los miembros de la organización. Entre ellos, y el más importante, el reconocimiento de China como una economía de mercado. Chile fue fundamental en promover este reconocimiento y en promover el ingreso de China a la OMC. Es así como en el año 2001 Chile ingresa a la OMC como un miembro en transición, un miembro que estaba sujeto a determinados beneficios y también a determinadas condiciones, donde la principal era lograr nuevamente el reconocimiento como economía de mercado. Y es aquí donde Chile, junto con otros países de la región como Brasil o Argentina, van a jugar un rol preponderante para que en 2004 China sea reconocida como una economía de mercado y por ende pueda funcionar con todas las garantías, con todos los derechos y deberes dentro de la OMC, lo cual va a ser muy bien recibido por Beijing como un espaldarazo no solamente a su proceso económico, sino también a su proceso político de inserción internacional. En este marco es fundamental entender lo que estaba haciendo Chile y cómo Chile se empieza a transformar en un eje fundamental de su política de desarrollo y su política comercial. Chile, a partir de los 90, empieza a buscar nuevos mercados para sus exportaciones, nuevos socios comerciales, y ve en China y ve en la región Asia-Pacífico una gran oportunidad. Es así como poco a poco las empresas chilenas comienzan a exportar a China, empiezan a explorar este nuevo mercado, este gigante de 1.000 millones de personas, y poco a poco empezamos a ver un aumento en el número de las exportaciones, un aumento en el número de productos que se empiezan a enviar a China, donde empiezan a destacar no solamente el cobre, sino que otros productos agroindustriales como pueden ser el vino y algunas frutas frescas. Aquí la década del 2000 va a ser fundamental. China despega económicamente y empieza a ser un polo de atracción de distintos productos y servicios de todo el mundo. Esto va a ser conocido como el boom de los commodities, porque dada la demanda china por distintos productos, los precios empiezan a elevar considerablemente, y es aquí donde Chile, principalmente a través de la exportación de cobre y algunos productos agrícolas, empieza a crecer enormemente su canasta de exportación hacia China, vendiendo grandes volúmenes, los cuales empiezan a sobrepasar los 5.000, 10.000 millones de dólares de forma incremental. Esto se va a mantener hasta la crisis del 2008 y luego, si bien sigue creciendo la relación bilateral, sobre todo de las exportaciones, esto empieza a crecer a ritmos más lentos para llegar a estancarse en la década del 2010. Paralelamente, empezamos a ver un crecimiento de las importaciones de China hacia Chile. Si bien en la década de los 80 y los 90 China estaba
relacionado principalmente con productos de baja elaboración o de bajo valor agregado, el crecimiento de la economía, la sofisticación de la economía china empieza a generar también que Chile empieza a demandar estos nuevos tipos de productos, productos con mayor valor agregado, productos industriales, que responden de alguna manera a la nueva China, a esta China que está creciendo, que está sofisticando su producción y que está siendo capaz, cosa que no ha sido Chile, de agregar valor y nuevos productos a su canasta exportadora. Es así como la balanza comercial de Chile, si bien sigue siendo positiva para Chile en el sentido que exportamos más que importamos, crece para ambos países. Entonces, tanto en lo que nosotros somos capaces de exportar a China, como en lo que nosotros somos capaces de importar desde China. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, esto sigue estando concentrado en algunos pocos productos. Si vemos la canasta exportadora en la década del 90, por allá por el año 96, los principales productos que exportábamos eran cobre, cátodos de cobre, cobre sin procesar y algunas otras derivadas de la minería, como también algunos productos de bajo valor agregado como pueden ser la celulosa o la harina de pescado. Si vamos a la década del 2000 o a la década incluso del 2010, 2006, 2017 como ejemplo, vamos a ver que el cobre sigue siendo el principal producto de exportación y los porcentajes no han variado mucho y que los nuevos productos que aparecen, como puede ser el vino, como pueden ser algunos productos agroindustriales, el salmón o el litio, empiezan a ocupar posiciones pero todavía secundarias. E incluso más, si que analizamos bien la canasta exportadora de Chile, nos seguimos dando cuenta que estamos principalmente con una canasta anclada en recursos naturales o de bajo procesamiento. Y es aquí donde está el gran desafío de Chile, cómo somos capaces de entregar mayor valor a nuestros productos, dado que tenemos la potencialidad de un mercado de más de 1.000 millones de personas a puertas en China. Para revisar de manera lineal cómo ha sido el proceso de relaciones comerciales entre China y Chile, nos debemos remontar al día 15 de diciembre de 1970, cuando Chile y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas plenas, las que desde entonces se han mantenido inalteradas, cumpliendo en el 2020 50 años de relación. Este hito convirtió a nuestro país en el primero a nivel sudamericano en establecer vínculos formales con el país asiático. Es importante, además, dejar como discusión abierta el desafío de Chile en las relaciones económicas futuras con China, según lo planteado por el profesor. ¿Qué estrategias podemos utilizar para entregar mayor valor a nuestros productos, teniendo la potencialidad de un mercado de miles de millones de personas en China? Este desafío de la agregación de valor a nuestra canasta exportadora es justamente lo que se va a tratar en el Tratado de Libre Comercio y donde, de alguna manera, en el siguiente módulo vamos a tratar de analizar cómo el TLC puede ayudar a Chile a agregar valor a sus exportaciones. Para esto hay que entender qué es lo que es un TLC y cuáles son los contenidos que tiene en particular el acuerdo entre Chile y China. El Tratado de Libre Comercio Chile-China. El año 2006 entra en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio TLC entre Chile y China. Este acuerdo es parte de una política y una estrategia de inserción que ha llevado Chile adelante desde la década del 90, la cual es permitir a sus productos, a sus bienes y servicios, el acceso preferencial a distintos mercados. Por ello, Chile ha firmado una serie de acuerdos con distintas economías del mundo, en América Latina, Europa, Norteamérica y, sobre todo, a partir de la década del 2000, con los países de la región Asia-Pacífico y con China en particular. El TLC entre Chile y China es de particular relevancia para el país puesto que China se ha transformado en el primer socio comercial de Chile. El gigante asiático, con más de 1.000 millones de personas
de población, con un PIB creciendo y una demanda por distintos productos y servicios en constante crecimiento, se ha transformado de esta manera en un polo en un polo de dinamismo económico, un polo de dinamismo comercial para los distintos países de la región y en particular para Chile. Aquí el TLC ha sido fundamental para permitir el acceso preferencial de distintas mercancías y servicios chilenos a este mercado. Es interesante entender del TLC entre Chile y China, que es un TLC bastante especial en el sentido que se refleja de muy buena manera el pragmatismo de las relaciones bilaterales que ha tenido Chile con China. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente los TLC se negocian como un paquete único, donde todos los capítulos, todos los distintos aspectos que están en negociación se firman de una sola manera, en esta especie de gran paquete. El TLC con China, el TLC entre Chile y China, por el contrario, se fue firmando en distintas etapas. Y después esto ha sido un TLC bastante dinámico. La primera parte fue el acuerdo en materia de bienes, es el que entra en vigencia el 2006 y tiene relación con los productos que puede exportar Chile a China y los que puede importar China o Chile desde China. Esto permite entregar a las distintas mercancías preferencias arancelarias. Esto es reducciones de arancel que tienen que pagar en frontera y de esta forma ser más competitivos en el mercado de destino. Pero también tienen una serie de otros temas que están relacionados. Esto tiene relación con las medidas sanitarias que se pueden utilizar, los obstáculos técnicos que pueden existir, las subvenciones, la defensa comercial y otros temas que también están relacionados, pues el comercio de mercancías no es solamente el arancel que paga el producto en la aduana, sino que es todo el tratamiento que estos tienen en la relación comercial bilateral. Entonces, de esta forma, a partir del 2006 nuestros productos tienen un acceso preferencial al mercado chino, como también los productos chinos tienen un acceso preferencial al mercado chileno, y va a ser uno de los factores más importantes, junto con el boom de los commodities, que van a explicar el crecimiento de las exportaciones de Chile hacia China y las importaciones desde China hacia Chile, y por ende cómo China pasa a ser el primer socio comercial para Chile. Pero decía que este es un acuerdo dinámico. ¿Y qué significaba esto? En el 2006 se suscribe el acuerdo de bienes, pero quedaron temas pendientes. Y es así como el 2008 se suscribe el acuerdo en materia de servicios. Esto es equivalente a bienes, un acuerdo para permitir el tratamiento no discriminatorio de los servicios prestados tanto por empresas chinas en Chile como empresas chilenas en China. Y esto abre un sinnúmero de oportunidades para otras empresas y otros sectores económicos de poder desarrollar su actividad en igualdad de condiciones con empresas chinas en materia no discriminatoria y de alguna manera intentar entrar a un mercado tan interesante como puede ser el chino. Y en tercer lugar, el acuerdo se sigue desarrollando en materia de inversiones. Tercer capítulo, una tercera sección que se suscribe el año 2012 para entrar en vigencia el 2014. De esta manera vemos cómo el acuerdo empieza a recoger las distintas áreas de la relación comercial y las empieza a formalizar en textos que permitan entregar previsibilidad, permitan entregar confianza y permitan sobre todo a las empresas, que son finalmente quienes hacen comercio, quienes generan relaciones comerciales, tener un marco de acción conocido, preestablecido para la relación entre ambos países. El Tratado de Libre Comercio es parte de las estrategias y políticas de inserción de Chile para permitir que sus productos, bienes y servicios pudiesen ingresar al mercado asiático. La importancia del TLC para Chile radica en que permite un acceso privilegiado a un país de más de 1,3 millones de habitantes, cuya economía crece a más de 2 dígitos desde hace más de 10 años. Para Chile, este TLC se trata del acuerdo económico suscrito con el país más grande y de mayor crecimiento del Asia-Pacífico. Ahora es bueno preguntarnos, ¿cómo ha evolucionado este acuerdo? En la próxima lección, el profesor Muñoz nos hablará sobre este tema. Modernización del TLC.
Adicionalmente, el TLC entre Chile y China ha tenido otro tipo de evolución, que lo que se ha llamado la modernización del TLC. Los acuerdos de libre comercio no son acuerdos estáticos por naturaleza. Si bien la mayoría de los acuerdos han sido estáticos durante el tiempo y una vez que se firman, esas cláusulas se mantienen durante bastantes años, los acuerdos son evolutivos. Contienen cláusulas para buscar la modernización, para buscar que los textos, que las disciplinas que ahí se han acordado puedan reflejar la realidad del comercio, entendiendo que este es un sistema dinámico que está sujeto a los cambios de los precios, los cambios de las tecnologías, los cambios de las preferencias, etc. Y en este sentido, el acuerdo del TLC entre Chile y China ha sido bastante innovador, pues su modernización, que es una de las pocas que se ha llevado a cabo para un TLC por parte de Chile, ha incorporado nuevos aspectos que no estaban en el texto original del 2006 en materia de bienes o de sus ampliaciones para servicios e inversiones. En este sentido, en materia de bienes se incorpora, por ejemplo, un acceso preferencial a los productos que habían sido excluidos. En el año 2006, para poder cerrar las negociaciones, algunos productos no habían sido incorporados a las listas de graduación arancelaria. En la modernización del TLC se incorporan nuevos productos, se incorporan aquellos que habían sido excluidos, de manera de acercarnos progresivamente al 100% de los productos en preferencia. Lo mismo pasa con los servicios. Los servicios, no todos los servicios habían sido incluidos en la modernización o en el acuerdo suplementario anterior. Entonces, de esta manera, cuando se moderniza el acuerdo, lo que hacen las partes es incorporar nuevos servicios, sectores que habían estado excluidos, de forma que reflejar realmente la apertura que tienen los países y aquellos servicios que se pueden prestar en igualdad de condiciones. Pero junto con estas inclusiones o estas sumas al acuerdo, también se empiezan a revisar las disciplinas que estaban ya incorporadas. En este sentido, se mejoran las reglas de origen, que es el capítulo donde se define cómo vamos a entender un producto originario de un país u de otro. Se moderniza para buscar una definición más acorde con las nuevas realidades de las cadenas globales de valor, la incorporación de insumos de terceras partes, etc. Pero también se empiezan a incorporar temas como, por ejemplo, los procedimientos aduaneros y la facilitación de comercio. Muchas veces gran parte del comercio, gran parte de las preferencias pueden ser perdidas porque una aduana es ineficiente o porque un trámite se demora mucho. Para esto se incorporan nuevas disciplinas que buscan facilitar el comercio, hacerlo más expedito, de forma que efectivamente se pueda generar un comercio entre ambas partes. Se incorpora también un capítulo de comercio electrónico. El auge de Internet, el auge de las nuevas tecnologías, la digitalización, hace cada vez más relevante la incorporación de este tipo de comercio, particularmente en la relación con China. Uno inmediatamente se puede imaginar Alibaba, AliExpress, estas grandes plataformas de comercio digital. Bueno, esto también se incorpora en el TLC como una forma de reconocer cómo ha evolucionado y cómo evoluciona la relación entre ambos países y en general las relaciones económicas internacionales. Asimismo, se incorporó un capítulo de cooperación técnica y económica que involucra la cooperación entre ambos estados para poder, a partir de las mejores prácticas y el entendimiento mutuo, avanzar en distintos temas ligados no solamente en materia comercial, sino que en otros temas de desarrollo económico donde Chile puede aprender mucho de la experiencia china, pero también China puede aprender mucho de la experiencia chilena para de esa manera poder implementar mejoras en las cadenas globales de valor, en la inserción internacional de los países y finalmente en el desarrollo de cada uno de ellos. Por último, podemos mencionar que se han incorporado nuevas reglas relativas al comercio, como es la política de competencia y el medio ambiente. De nuevo, al igual que las barreras no arancelarias que ya estaban incorporadas en el acuerdo original, si desconocemos la política de competencia, la existencia de monopolios, oligopolios y cómo combatirlos, o el impacto que tiene el comercio sobre el medio ambiente, básicamente estamos viendo la película o una parte de la película, no la totalidad. Y es por esto que la modernización del acuerdo empieza a incorporar nuevos temas. En este sentido podemos ver otros ejemplos, como ha sido el TLC entre Chile y Canadá o el TLC entre Chile y Argentina y el acuerdo también con Uruguay, incorporan, por ejemplo, temas de género. De esta manera, los acuerdos lo que hacen y esta modernización lo que genera es reconocer el dinamismo de la relación. La relación va cambiando y el acuerdo es capaz de incorporar estos nuevos temas para de esa manera poder reflejar de mejor forma la realidad del comercio entre ambas partes y con ello ayudar a su desarrollo. Este acuerdo ha sido bastante flexible y ha estado en constante desarrollo a modo de buscar tanto la modernización como el reflejar cómo actúan los procesos de dinamismo del comercio. En este sentido, podemos decir que el TLC ha sido efectivamente innovador, tanto en materia de bienes como de ampliación de servicios e inversiones.
Se incorporan nuevos productos y servicios que habían sido excluidos en el texto original del 2006 para acercarlos al 100% de los productos en preferencia. Muchas gracias por su atención. Esperamos con este módulo haber ayudado a una mejor comprensión entre las relaciones económicas entre Chile y China. Y les recordamos que tienen a su disposición distintas lecturas y material complementario para poder profundizar en muchos de los temas que aquí hemos mencionado. Guerra comercial. Hemos revisado los acuerdos entre China y Chile y es bueno también analizar qué sucede con las otras relaciones del gigante asiático, por ejemplo, con su competencia Estados Unidos y lo que está sucediendo con la famosa guerra comercial. Dejamos a la profesora Dorotea López para que nos dé más detalles sobre esta situación. Para poder entender la guerra comercial, que vamos a ver en esta segunda parte, vamos a primero entender qué es lo que, o decir un poco general, qué es lo que es una guerra comercial. En realidad una guerra comercial es que los socios o los países que comercian elevan las barreras al libre flujo de comercio entre países, ¿sí? Es decir, podemos elevar las barreras ya sea al comercio de bienes, de servicios, de flujos de capitales o de flujos de personas. Esto con distintos objetos. Puede ser proteger industrias domésticas. Mucho hemos oído la depredación de industrias domésticas por el ingreso de países que pagan salarios menores o que usan condiciones distintas y por lo cual la industria doméstica no puede competir, por lo cual muchas veces estas guerras comerciales se hacen ya sea para proteger industrias domésticas, para desestabilizar y buscar alianzas con otros socios, para obtener beneficios de distintos tipos, para tener, o simplemente por razones geopolíticas que probablemente estemos frente a una guerra comercial con esas características. Los argumentos que hemos oído esbozar por el presidente Trump para dar inicio a esta guerra comercial son el desequilibrio en balanza comercial, es decir, nosotros compramos más de lo que el otro país nos compra. Es decir, nosotros importamos más de lo que exportamos y esto hace que tengamos un déficit en balanza comercial, cosa que nosotros, por ejemplo, no tenemos con Estados Unidos. El presidente Trump ha esgrimido también prácticas desleales por parte de China en distintas áreas, entre ellos ha hablado sobre la copia de tecnología, la obligación de alianzas con empresas chinas, el no respeto de la propiedad intelectual o estrategias como lo que se ha llamado The Great Firewall, que es esta barrera tecnológica que, por ejemplo, no permite que cuando uno está en China pueda usar Google, pueda usar WhatsApp o otro tipo de aplicaciones que están creadas en los Estados Unidos. Y por el otro lado también ha hablado de la complejidad de competir en condiciones de libre mercado verdaderamente con empresas estatales de las características de las empresas chinas. Esto se da en un contexto muy complejo. En algún momento la visión que se tenía sobre China, en particular con su ingreso en el 2001 a la OMC, fue que ingresaba a un país en desarrollo, que lo que iba a ser un proveedor de mano de obra barata y además que iba a proveer materias primas e insumos, por lo cual no iba a ser un competidor, sino que iba a ser un socio estratégico que iba a apoyar el desarrollo de Occidente o de la manera de ver de Occidente el comercio. Sin embargo,
nadie dimensionó los objetivos claros de ser líderes en sectores de punta que tenía el Partido Comunista, en energías alternativas, trenes de última generación, 5G, distintos tipos de tecnología y todo lo que ha hecho bajo este sistema para ser líder. Y hoy día Estados Unidos se encuentra con un China que dejó de ser ese proveedor de mano de obra barata y de recursos naturales y le parece que este ingreso de China al mundo comercial ya no es tan anhelado como lo pudo ser en el 2001 cuando China ingresaba al sistema multilateral de comercio y empezaba a ser una economía más abierta que parecía que iba a ser muchos consumidores, pero no un competidor. Estados Unidos, ante esto, ha buscado detener a China usando una combinación de distintas medidas, como han sido las sanciones comerciales, las bilaterales, cláusulas que limitan futuras inversiones o distintas estrategias, y las multilaterales en las negociaciones que se están llevando hoy en materia de comercio electrónico, de solución de controversias, donde Estados Unidos ha intentado imponer. Quizá las más obvias y las que hemos visto todos en el periódico han sido la alza de aranceles importante que ha hecho Estados Unidos contra China. Asimismo, ha seguido otros caminos como sustituir importaciones, es decir, comprarle a países como México y Vietnam lo que antes le compraba a China, y ha intentado imponer presiones a otros países advirtiéndoles sobre el peligro de asociarse con China en vez de mantenerlos como socios a ellos. Las consecuencias han sido muy evidentes, las consecuencias a corto plazo y a largo plazo pueden ser distintas, a largo plazo sin duda pueden ser muy nefastas en términos de las distintas economías. Por ahora se espera que el comercio y la economía mundiales crezcan en el 2019 a su menor tasa desde el 2009, que haya efectos sobre todos los países. Chile el día de hoy ya ha vivido efectos importantes sobre el precio del cobre, sobre su comercio, y probablemente en el corto plazo pueda significar algún tipo de oportunidades, pero en el largo plazo podría significar esta guerra comercial que tiene mucho tinte de guerra tecnológica y de guerra por posicionarse en el mundo de distintas maneras. Estados Unidos tampoco ha recibido claramente el apoyo de países como la Unión Europea, Japón, etcétera, como lo hubiese esperado. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy día es, ¿qué va a pasar en el acuerdo que inicialmente se iba a dar en el marco del APEC, pero por la cancelación del APEC en Chile se está dando en este momento de otra forma, en el cual parecen haber acordado una pequeña disminución en los aranceles, pero todos estimamos, y aquí estamos haciendo solamente política ficción, todos estimamos que esto va a continuar y va a continuar con distintas estrategias. Y la gran pregunta que quizá muchos economistas se han hecho y han planteado, es decir, ¿cómo van a convivir dos modelos de desarrollo tan distintos en dos países tan relevantes para el sistema mundial como son el modelo de desarrollo chino con el modelo de desarrollo de los Estados Unidos? Lo que probablemente es claro es que esta pelea no tiene evidencia de dejar resultados positivos para ninguna de las economías, y menos para el caso de Chile, que está tan estrechamente vinculado a los dos países, ya sea a través de su comercio, como lo es con China de manera tan fuerte en primer lugar, con Estados Unidos también, pero no es el primer socio. Sin embargo, en inversiones sí lo es los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Es una responsabilidad de todos nosotros ir siguiendo las alternativas que proponen ambos países, pero probablemente tengamos esta guerra comercial o una guerra tecnológica por un largo periodo de tiempo. ¿Qué se entiende entonces por una guerra comercial? Podemos definir la guerra comercial como una situación en la cual dos o más países adoptan medidas para restringir las importaciones del otro país con el objetivo de proteger la industria local y desestabilizar y buscar alianzas con otros socios para alcanzar distintos beneficios.
Las consecuencias de esta guerra comercial, por mencionar algunas, son efectos sobre otros países que comparten relaciones con ambos países. Estados Unidos no recibe claro apoyo de la Unión Europea y otros países asiáticos. Existe primacía de dos modelos económicos muy distintos. China se ha vuelto más independiente sobre su mercado externo y espera recuperar terreno perdido para el 2025. Efectos a largo plazo más fuertes que oportunidades de corto plazo. El proceso será de largo plazo sin importar la presidencia de Estados Unidos. Para terminar, compartimos la siguiente pregunta a tema de discusión. ¿Cómo se verá afectada la situación económica de Chile, quien ha estado involucrado con ambos países respecto a esta guerra comercial, sabiendo que ésta se mantendrá por un largo periodo de tiempo?